Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a un curso de milagros. Aquí estoy, soy Juan Francisco. Perdón la tardanza, se me hizo un poquito tarde, venía en camino, pero bueno, ya estoy aquí con ustedes para estar platicando el día de hoy. Gracias por lo de estar con los que se pueden conectar. La verdad es que no saben cómo me gusta poder tener esta oportunidad y la oportunidad sobre todo de poder compartir con ustedes un poco de lo que significa el pensamiento. Creo que algo de lo que también he estado aprendiendo durante estos días es que una de nuestras partes de nuestras misiones es que finalmente algunos tenemos una misión como es esa de comunicar y que es importante lo que tengamos que estar comunicando, porque sabes que todo lo que está pasando en este momento está subiendo al campo cuántico y el campo cuántico significa todo lo que estamos aportando a la vida. Y la pregunta sería, ¿qué es lo que estás aportando tú en este momento a la existencia o a la existencia de todos los demás? Creo que nuestra misión tendría que ser aquella de que pudiéramos aportarle algo. Creo que muchos queremos eso, tener un mundo mejor, queremos estar teniendo o aportando algo más a lo que estamos teniendo para nosotros y para nuestros hijos. Por lo menos esa es como mi parte. Y a veces es tan difícil porque pudiéramos pensar qué puedo aportarle yo a este mundo, qué le puedo aportar a lo que estoy haciendo, y la realidad es que no necesitamos hacer muchas cosas en grande, sino con que hagamos finalmente las pequeñas cosas que nosotros tenemos, aquellas cosas que son como esa parte de ti, y eso es lo que finalmente va a provocar el cambio. La lección del día de hoy dice, yo estoy en mi hogar y el miedo es el que es un extraño aquí. Esta idea suena como muy bonita, suena como muy romántica, pero creo que si la podemos empezar a pensar o a tomar, creo que es algo bastante real. ¿Y cuál es esa parte? Dice, el miedo es un extraño en los caminos del amor. Identifícate con el miedo y te vuelves un extraño ante tus propios ojos. Y aquí queda como un 20 de esos que caen y que de repente dices, híjole, ¿cuántas veces me ha pasado esto? Fíjate lo que dice acá. Identifícate con el miedo y te vuelves un extraño ante sus propios ojos, y de este modo no te conocerás a ti mismo. Y ahora viene esa parte sutil, que te acuerdas que estábamos platicando del ego, y esa parte del ego que estábamos platicando la otra vez es la que se puede estar manifestando como en dos grandes bloques, el ego empoderado y el ego empobrecido. Y la realidad es que yo me pregunto en lo que yo hago en forma cotidiana y que ahora te pregunto como extrapolación a ti, ¿cuántas veces he dejado de hacer algo por miedo? ¿Cuántas veces he dejado yo de hacer algo porque el único que se limita en la cabeza soy yo? Y tal vez viene ahora como una trampa muy sutil de lo que puede estar pasando en este momento de la existencia, en donde nos dicen que finalmente todo lo que estamos teniendo son tus limitaciones mentales y que esas generaciones parece que las queremos proteger en cristal, diciéndoles a nuestros hijos, tú puedes hacer todo y como si eso fuera a resolver muchas cosas en la vida. Creo que existen como esas partes en la justa medida de lo que es. ¿Y cuáles son esas partes en la justa medida de lo que significa? Eh, La realidad es que ponte a pensar o sé muy sincero contigo mismo. ¿Cuántas veces has dejado de hacer algo tú porque tienes miedo hacia lo que dirán de ti, hacia lo que puedes hacer, hacia lo que no puedes hacer o hacia lo que significa dudar de tus capacidades? Te voy a dejar como un ejemplo de lo que me pasó. Yo me acuerdo que recién cuando salí de la residencia, que es cuando nos especializamos en el área médica, yo tenía el deseo de comprar una casa y al momento que estaba haciendo la planificación para comprar la casa, hice una planificación sobre la casa que podía comprar, no basada necesariamente en las cosas que yo podía hacer, sino en la parte en la que yo me sentía seguro que podía hacer. O cambiándola de perspectiva, aquella parte donde mi miedo me dejó hacer las cosas. En aquel entonces, déjame decirte que yo tenía como la idea de que tal vez no podía pagar una casa como de, creo que eran como 80,000 pesos más, porque mi cabeza empezó a pensar en aquellas cosas que yo tendría que hacer,
lo que no podía pagar, lo que no podía hacer, lo que no podía bla, 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 bla. Y finalmente yo soy el que finalmente me limité a tener una casa con las cosas que yo quería, porque finalmente yo pensaba que no podía hacerlo. Eso parece muy tonto y que podrías decir, bueno, ¿y esto en realidad qué tiene que ver con el proceso espiritual? Tiene que tener mucho, porque finalmente, ¿quién es el que limitó la capacidad de crédito mía para pagar eso? Realmente fue el banco el que me la limitó y la realidad no fue así. La realidad fue que la compañía de que vendía las casas me la limitó y la realidad es que tampoco fue así. ¿Quién es el único que se la limitó dentro de su perspectiva? Fui yo el que se la limitó con su perspectiva. Déjame platicarte otra historia que parece una historia también muy tonta, pero así fue. Cuando yo estaba de adolescente, fuimos a Monterrey a una olimpiada nacional de biología y me acuerdo que nos juntamos con un chavo de Quintana Roo y había la delegación de Monterrey, estaban las muchachas y eran unas muchachas hermosas, eran unas muchachas muy, muy, muy bonitas. Imagínate como pues, las regias, mujeres altas, fueras, hermosas las muchachas. Y a mí me gustaba mucho una de esas. Me gustaba una muchacha que se llamaba mucho Araceli. Mi limitación mental me decía que yo no podía acercarme con ella porque finalmente yo me sentía como poco merecedor de poder estar con una muchacha que para mí se me hacía hermosa. Y aparte, ¿cómo es que yo iba a poder estar saliendo con ella cuando estábamos en una olimpiada de biología, cuando no la conocía, cuando no tenía como las herramientas para hacerlo? Entonces, a pesar de que me gustaban mucho las muchachas de la delegación, la realidad es que yo no me atrevía a poder estar platicando con ellas. Y déjame platicar, eran como tres muchachas. Una no me acuerdo cómo se llamaba, una güerita, otra era Margarita y la otra era Araceli. Nos juntamos con un chavo que venía de Quintana Roo, que estaba mucho más vivido que nosotros, y de alguna forma resulta que él también se había fijado en las muchachas de Monterrey y entonces a mi amigo y a mí, que veníamos también de la delegación Guanajuato, nos junta con él para que fuéramos a platicar con ellas. Empezamos a platicar con ellas y de repente en una plática les dice, oigan, ¿qué les parece si vamos a una disco? Entonces para mí era algo como inverosímil porque yo no me la podía creer. Y las muchachas así como muy naturalmente dijeron sí. Cuando llegamos por ellas en la noche, salen y las muchachas hermosísimas y como arte de magia, cada una de ellas se fue con cada uno de nosotros y yo estaba con Araceli, que era la muchacha que me gustaba. A lo que voy con toda esta historia de adolescente y de puber es que el miedo que yo tenía sobre el hecho de poder ser rechazado o no, solamente estaba creando una separación que estoy casi seguro que si yo no me hubiera juntado con Oscar, que era este muchacho de Quintana Roo, yo solo no me hubiera atrevido a ir con estas muchachas, porque mis limitaciones mentales, mi miedo mental, me decía que yo no tenía la capacidad para hacerlo. Pero también vi cómo viene otra parte del universo. Yo realmente quería salir con esta niña, yo realmente quería conocerla, yo quería tener esa experiencia con ella. Yo no tenía los recursos, pero sí lo pedí al universo y no lo estoy pidiendo como una forma de, ay, Diosito, por favor, ayúdame a hacerlo. No, sino simplemente sencillamente lo quería. Y las circunstancias se fueron dando para que yo tuviera lo que finalmente quise. Y algo o alguien en este caso, que fue Oscar, me enseñó que la limitación finalmente viene a través de él. Te estoy dando dos ejemplos de lo que yo he vivido personalmente como esas partes de la limitación de mi ego. Y si me voy hacia mi historia, te puedo estar platicando muchas más cosas en las cuales me he dado cuenta que finalmente gran parte de las limitaciones que me han estado pasando, todas están viniendo a través de mi cabeza. ¿Dónde es donde empieza la batalla y dónde se vence la batalla? No ha sido realmente en el contexto de la vida, sino ha sido en el contexto de mi mente. Yo soy el que estoy haciendo eso. El gran problema también, y eso lo he estado aprendiendo durante el año pasado, que déjenme platicarte que también ha sido un año muy complicado para mí, porque he tenido muchas circunstancias que han sido difíciles para mí y que han metido el proceso
de reentendimiento y de encontrarme otra vez a mí mismo, eh, de repente llegué a pensar y a dudar de la esencia de lo que yo era. Yo llegué a dudar acerca de mi capacidad que tenía más arraigada en mí y que creía yo que estaba muy seguro de ella y era mi capacidad de dar amor. Entonces, cuando se tambalea mi mundo y yo empiezo a cuestionarme si en realidad soy tan bueno para dar amor, entonces empiezo a dudar de mí. Y llegó un momento en que me compré esa idea. Y al momento que me compré esa idea, entonces todo mi mundo se empezó a cambiar. Esto es lo que está diciendo esta parte del curso de milagros. Fíjate, de este modo, es decir, identificándonos con el miedo, no te conocerás a ti mismo. Yo en mi caso, cuando empecé a dudar de mi capacidad de dar amor, entonces sentí que yo era una mala persona en ese aspecto los demás estaban juzgando que no podía dar amor. Y entonces, algo de que lo que era mi esencia, de lo que es en verdad mi verdadera existencia, se empezó a hacer cada vez más pequeño y más pequeño y más pequeño. Yo dudé de mí mismo. Empecé a creer una realidad alterna en la que yo no era capaz de amar como se tenía que hacer. Y ahora esto extrapólalo a muchas relaciones. Últimamente el mundo moderno nos enseña a hablar tanto sobre lo que vienen siendo los narcisistas. Y yo no sé si lo has escuchado en una y otra ocasión. Yo no soy psicólogo para poderte hablar sobre este tema, ni tampoco soy el experto para podértelo decir. Pero lo que sí me ha tocado ver a lo largo de la existencia cercana que he estado teniendo con personas cercanas y que tienen relaciones de este tipo, fíjate lo sutil que de repente empezamos a creer que somos. Estaba diciendo una persona cercana a mí que durante el tiempo en el que estuvo casada, el esposo le decía que estaba casado con ella porque le hacía un favor, porque finalmente estaba muy fea. Siendo real o no siendo real, y eso no es lo importante es que esta persona se compró tanto la idea de que estaba con una persona que la quería o que la amaba, simple y sencillamente porque ella era fea. Y entonces, cuando se separa de esa persona, entonces queda un gran problema. Y ese gran problema es que si ella estaba con él, o más bien, él estaba con ella, porque le estaba haciendo un favor por ser fea, imagínate qué pasa cuando esta persona que todos los años de matrimonio le dijo que estuvo con ella haciéndole un favor, se desaparece de su vida y entonces ella queda con dos problemas. El primero de los problemas es que se queda con la idea de que es bastante fea y que nadie más la puede querer. Y en segunda, que esa persona que sí la quería como haciéndole un favor, desaparece de su vida y entonces no tiene nadie. Y te vuelvo a preguntar entonces, ahora te pregunto a ti en tu vida, ¿cuántas veces estamos nosotros en esa perspectiva? ¿Cuántas veces hemos creado un mundo perdiendo nuestra esencia, aquello que eres, creándote la imagen que te están creando los demás? O lo peor, la imagen que tú te creas desde el miedo. En verdad pregúntate cuántas cosas hacemos por miedo o cuántas cosas dejamos de hacer por miedo y llega un momento en el que finalmente crees que eres esto y entonces pierdes tu esencia y ya no sabes quién eres. Llega un momento que yo el año pasado también perdí la esencia de quién era. Yo no sabía quién era porque empecé a dudar de aquella parte muy interna de mí que decía que era esa energía que estaba teniendo. Dice después el curso de milagros, hay un extraño entre nosotros que procede de una idea tan alejada de la verdad, que habla un idioma distinto y que percibe el mundo que la verdad desconoce y entiende aquello que la verdad considera como carente de destino. Pero aún más extraño es el hecho de que no reconoce a aquel a quien visita y sostiene que el hogar de este es suyo, mientras que el que no está en un lugar, en este lugar es extraño. Y la verdad es eso. Piensa en realidad cuántas cosas tú te has creído. Y eso viene desde condicionamientos, desde lo que somos niños. Cuando de repente tienes paradigmas que estás repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo,
Y esos paradigmas a veces ni siquiera vienen desde ti, sino desde tus papás. Entonces piensa eso. Y te voy a contar otra historia mía. Y perdón que te cuente historias mías, pero creo que es la mejor forma en la que podamos, yo puedo darte un ejemplo de eso. Me acuerdo que hace algunos años me andaba paseando con mis hijos en el jardín de las acacias. Mi hijo iba caminando y de repente le grito, no vayas a hacer esto, Santiago, porque te vas a caer. Y entonces fue como un flashback en el cual de repente yo estaba hablando, bueno, no estaba hablando yo, estaba hablando los condicionamientos de mi madre a través de mí, porque me acuerdo que mi madre me decía lo mismo en ese entonces. Y entonces, oh, gran problema. Fíjate, mi cabeza en forma automática asoció un evento que yo viví de niño con lo que mi hijo estaba viviendo en este momento y entonces mi asociación mental luego me llevó a dar la única respuesta que conocía y la única respuesta que conocía es te vas a caer. Entonces es como lo que pasa en las películas y de repente dicen exorcízame por favor de lo que está pasando, pero así somos. Fíjate, a esto es a lo que te estoy diciendo. Yo actué bajo aquel paradigma que mis neuronas y mis procesos mentales tenían establecido. Y ese proceso mental que tenía establecido era simple y sencillamente, corres por aquí, te vas a caer. Por lo tanto, miedo a que te caigas. Y entonces actué de la única forma que sabía. Y esa forma que sabía era la forma que mi madre me decía cuando yo vivía esto. Ahora es extrapólalo a tu vida. ¿Cuántas veces de las cosas que haces te has cachado y en realidad los condicionamientos no son ni siquiera tuyos? Son los condicionamientos de mamá o de papá o de abuelos o de tíos que te dijeron en alguna etapa de la infancia. Y yo gran problema, porque estoy casi seguro que muchas de las cosas que has estado haciendo vienen desde ahí. Y ve cuántas veces esas cosas que te dicen están viniendo desde el miedo. ¿Sabías tú que en todo este proceso de lo que dice ahí constelaciones familiares existen algo que se llama las bendiciones del clan y las maldiciones del clan? Y ahora te digo qué significa eso. Cuando estás hablando como de las maldiciones del clan, significa entonces que existió algo en alguna parte que te estuvo imponiendo esa carga que vas a estar teniendo generación tras generación, tras generación, tras generación. ¿Te acuerdas que dice la Biblia que benditos serán 7 veces 7 o 7 veces 7 generaciones o malditos serán 7 veces o 7 generaciones hacia abajo cuando haces algo? Pues es esa parte. Cuando de repente, por ejemplo, tú dices, es que mis hijos son unos pendejos, ya le estás dando una maldición a tu clan. ¿Cuál es esa maldición a tu clan? Tú estás creando esa energía para que tus hijos sean unos pendejos. Entonces, y no significa necesariamente un proceso de conjuro mágico, significa un hecho que estás estableciendo y que a unos niños que tienen una conciencia que se está formando, tú ya les formaste una conciencia y esa conciencia es, son unos pendejos. ¿Qué es lo que tienen metido dentro de su psique? Soy un pendejo. ¿Qué van a transmitir? Soy un pendejo. Entonces viene como esa maldición del clan que está teniendo. Y ahora te voy a poner otro ejemplo, un ejemplo de película. ¿Te acuerdas de la historia de Forrest Gump? La película de Forrest Gump donde de repente salva al teniente Dan. El teniente Dan tenía una maldición de familia. ¿Y cuál era esa maldición de familia? Acuérdate de la película. El teniente Dan estaba destinado, y fíjate lo que te estoy diciendo, destinado a morir en la guerra de Vietnam. El enojo del teniente Dan con Forrest Gump es que lo salva de Vietnam. Y él se lo dice, es que yo no me debiste de haber salvado. Y hasta te ponen una imagen y una escena en donde se ve el teniente Dan que cae en Vietnam y luego pasa su familia en la Segunda Guerra Mundial y luego pasa otro en la Guerra de Independencia de Estados Unidos. ¿Qué te está diciendo esto? Existe una programación en todo su plan para que finalmente los hombres tengan que morir en la guerra. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Tal vez porque era bueno, porque el tatarabuelo fue un héroe, porque fue un patriota. Yo no sé qué chingado le haya pasado al teniente Dan. El punto es que era el condicionamiento que él estaba teniendo. Por lo tanto, todos los hombres de esa generación
están teniendo, bueno, todos los hombres de ese linaje tienen esa parte. Existen otras que son las bendiciones familiares. Las bendiciones familiares son aquellas cosas que tú haces por los tuyos como para poderles ofrecer algo bueno, como por ejemplo, supongamos que en una familia, una mujer, eh, las mujeres tienen que estar resguardadas en la casa a las 8 de la noche. Esa es como la costumbre que ha estado teniendo la mamá, que tuvo la abuela, que tuvo la bisabuela y que ahora la hija está teniendo. Pero la hija se revela porque dice, no, ¿cómo voy a estar a las 8 de la noche? Y la mamá le dice, es que lo estoy haciendo por tu bien. Hasta que la hija la confronta y le dice, ¿y por qué lo estás haciendo, madre? ¿Qué es lo que te está pasando? Y la mamá dice, bueno, pues es que lo hacía mi abuela. Y le preguntan a la abuela y la abuela dice, pues no lo sé, pero vamos a preguntarle a la bisabuela porque así lo hacía. Y entonces resulta que la bisabuela le dice, ah, porque entonces en la época de tu tatarabuela, que estaba en la época de la revolución, para una mujer que saliera en la noche era complicado porque podía tener el riesgo de que la violaran y que consideraran que era una mujer de la mala muerte, de la mala vida y la repudiaran. Entonces, por amor, la tatarabuela hace que la bisabuela no salga en este momento para que no la violen y para que no la consideren una mujer de la mala vida. Y por amor, la abuela repite el mismo patrón por la mamá y la mamá, por amor, repite el mismo patrón con la hija. Esta es una bendición del clan. ¿Por qué? Porque en algún momento la tatarabuela lo hace por amor, por proteger al clan, y las mujeres lo van bajando como protección. El gran problema es que hoy esta tataranieta ya no está viviendo lo mismo que vivió la bisabuela en su momento. Y entonces lo que en algún momento se convirtió en una bendición para proteger al clan, ahora se está convirtiendo en una carga importante para el clan. No sé si me cachas en ese punto que estamos teniendo, pero fíjate cómo algo, en este caso miedo, tanto a uno como a otro, se va permeando en forma de dos cosas que parecen muy opuestas, la bendición y la maldición del clan, pero que al final de cuentas, esto que en algún momento funcionó, tal vez hoy no lo está funcionando y que lo que está haciendo es que finalmente hoy limite en realidad tu vida y tu existencia. Esto es lo que te estoy diciendo ahorita. ¿Por qué hacemos cosas que no hacemos? A veces porque es la única forma que conocemos. Y a veces esa forma ni siquiera viene de ti. Esa forma viene impuesta hacia atrás a través de generaciones que en realidad en algún momento lo hicieron por amor. El ejemplo que yo te decía con mi hijo, estoy muy seguro que mi mamá lo hizo por amor a mí, porque mi mamá me quería proteger a mí de algo, pero yo no lo entendí. Yo lo asumí como un evento que era real y que estoy bajando a la siguiente generación de mis hijos en forma automática y que estoy limitando tantas cosas, porque hoy estoy seguro que yo estuve limitado en esas cosas y no eran mis miedos, eran los miedos de mi mamá, pero yo los compré, los acepté y entonces los estoy tomando como miedos reales y no entiendo lo que pasa. Y al momento que son tan reales para mí, los paso a la siguiente generación y entonces ahora estoy dándoles a través de mi amor una protección que en realidad se va a convertir en una limitación hacia ellos. ¿Quién es el extraño? Pregunta. ¿A quién, dice el curso de milagros, a quién no le corresponde estar en el hogar que Dios proveyó para su hijo o hija? ¿A ti o al miedo? Y creo que la cosa es así bien fácil, al miedo. Nuestro miedo es aliado. ¿Te acuerdas que la vez pasada, el viernes pasado, hablamos sobre esto? Es una de las herramientas que nos permite vivir en este mundo, pero cuando perdemos la perspectiva, entonces el miedo se convierte en eso que nos empieza a anclar, nos convierte en esto que no nos deja crecer y ser lo que estamos haciendo. Creo que esto podemos hacer esto. Lo que tenemos que hacer es empezarnos a dar cuenta de por qué hacemos las cosas. Y en veces, o en muchas veces, esto que nos está llevando a eso es, tenemos miedo. Nuestro miedo más grande, dicen algunos, es a la grandeza que nosotros somos. Es decir, a permitirnos darnos cuenta de eso. Y eso es lo que dicen los pueblos de Barras Access. ¿Qué pasaría si hago esto? ¿Qué más puede pasar si hago esto?
Yo te preguntaría el día de hoy, ¿qué es lo que está pasando en tu existencia que te está limitando en tu existencia? Dice la última parte de la lección del día de hoy, Cristo no se olvida de nadie. No deja de darte ni uno solo de tus hermanos para que los recuerdes a todos, para que tu hogar sea pleno y perfecto como fue establecido, y Él no se ha olvidado de ti. Y eso es un gran mensaje de esperanza. Creo que en nuestra esencia somos en verdad esos seres potenciales, sí. A lo mejor no como lo queremos pasar a la generación cristal, quisiéramos tenerlos como en una burbujita para que no les pase nada. Eso no es así, pero sí tenemos esa capacidad para poder crecer en tantas cosas, para poder ser tantas cosas. Solo necesitamos darnos cuenta de qué es lo que nos está limitando. Pues no sé qué es lo que te está pareciendo la lección del curso de milagros del día de hoy. Me gustaría si me puedes retroalimentar sobre esto. Y de la misma forma también te invito para que este sábado 24 de junio nos acompañes al taller de constelaciones familiares que va a desarrollar una muy buena amiga y que la verdad creo que es muy, muy buena sobre esto, para que puedas tratar a lo mejor de estos temas. Ella se formó con Brigitte Chapetier, que fue una de las alumnas estrellas del doctor Bert Hellinger. Entonces creo que es una muy buena opción si quieres trabajar sobre estas otras partes. Si estás interesado, por favor, mándame un mensaje en inbox o ahí a través de la página de Holistic Lunar. Y pues finalmente no me queda más que agradecerte por haber estado aquí conmigo el día de hoy en un curso de Milagros Guanajuato. Gracias infinitas porque me doy cuenta que esto me gusta, me gusta poder tener la capacidad para poder compartir contigo lo bueno o lo malo que puede estar aportando. Si también si te gusta lo que has estado escuchando y crees que le puede apoyar a alguien, por favor compártelo, comparte esta publicación. Y bueno, si no queda más que decir, ni hay ningún otro comentario que hayan dicho, pues no me queda más que agradecerte por estar aquí conmigo en este viernes, en un curso de milagros Curso de Milagros Guanajuato. Nos vemos el viernes que entra, primeramente Dios. Verónica, muchas gracias siempre por estar aquí, te lo agradezco infinitamente. Nos vemos el viernes que entra a través de esta página. No se olviden de seguir mañana con mis compañeros y en un curso de Milagros Guanajuato. Y pues muy buenas noches a todos, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.